trapalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, no solo al vuelo, sino al mes del peronismo, porque este es el mes del peronismo. Primero porque tiene que atravesar una prueba importantísima, más de una prueba, y segundo porque, bueno, se cumple el aniversario que van a festejar del nacimiento de Perón, el 8 de octubre. Ese día también mucha gente que está en el gobierno por ahí celebra otro aniversario, que es la muerte de Che Guevara. No sé si van a coincidir los dos. Tampoco sé si va a coincidir el acto virtual que tiene previsto la CGT a favor de Alberto Fernández, y inclusive también a favor de Cristina, aunque no lo deseen, y a pesar de que ni Alberto Fernández, ni Cristina, ni mucha gente del gobierno se pronunció por el tema del crimen y el asesinato de José Ignacio Rucci, como si todavía hubiera algún tipo de encono por aquel episodio en el que gente que está en el gobierno y gente que también está en el gobierno se enfrentaban a los tiros. A Alberto Fernández parece que no le alcanza con ser presidente de la Argentina, porque también en este mes va a querer ser presidente del Partido Peronista, del famoso PJ, tarea en la cual viene hace bastante tiempo. Por eso visita a gobernadores, visita a intendentes, inclusive contribuye en ayuda seguramente solidaria por el problema del virus a gobernadores y a intendentes. Y estamos hablando de cantidades importantes y decisivas para las economías regionales o provinciales. La pregunta que muchos se hacen: ¿Cristina quiere que Alberto Fernández sea el presidente del Partido Peronista o Partido Justicialista? Es una duda que deben tener ustedes y que tengo yo, porque a ella nunca le importó mucho el tema del Partido Peronista. No participaron demasiado en las refriegas que hubo en otras épocas, salvo algún tipo de incidente de ella de peluquería, como decía Aníbal Fernández, con Hilda Chiche Duhalde, pero en esta ocasión me parece que sí. Y creo que ella motoriza otra candidatura, no la de Alberto Fernández, la de un gobernador apodado Coqui. Me refiero a Jorge Capitanich. Creo que se entiende también que puede tener la colaboración del intendente de La Matanza, del señor Espinosa, y creo que quiere llevar en la lista al gobernador de San Juan, un joven bastante promisorio en términos políticos que se llama Uñac. Por lo tanto, hay dentro del propio gobierno intereses contrapuestos de unos festejos, de una celebración, de una nueva cuota de poder que quieren cada uno, y sobre todo que reflejan una gran contradicción interna. Contradicción que vamos a ver en este programa, seguramente reflejada, diseccionada, radiografiada por un invitado que nunca estuvo en la mirada. Y sin embargo es una de las figuras políticas más controvertidas de la Argentina. Vale la pena y quizás sea imperdible el reportaje que vamos a tener con Guillermo Moreno. Suspendo este capítulo y paso a que Fernández no la está pasando tan mal esta semana, porque, como ustedes saben, fueron las dos peores semanas del gobierno, en materia económica y en materia judicial. Pero él está un poco más tranquilo, porque ustedes saben lo que es tener en una familia a una persona desocupada. Es difícil, incómodo, molesto, por el otro, por uno mismo. Y en el caso de él,
su hermano, su hermanastro o medio hermano, no sé cómo definirlo, porque eso depende más del amor que de las reglas de la descendencia, consiguió trabajo. En esta época tan difícil de conseguir trabajo, donde la gente pierde su empleo, el hermano, hermanastro o medio hermano de Alberto Fernández, un poco más joven que él, con una presencia también distinta, menos gordito además, consiguió trabajo. Y no en apariencia en el Estado. Cambiemos de tema. Pasemos al capítulo de la economía, porque mañana tenemos un desafío importantísimo, la continuidad del viernes pasado, la continuidad de la caída, la declinación de la economía argentina, sea en títulos, sea en acciones, sea inclusive en la recuperación de la economía real. Está absolutamente en crisis. Inclusive es una semana que si le sigue yendo mal a la conducción económica, va a haber algún tipo de situación difícil de sobrellevar y difícil de sostener, inclusive con algunas figuras del gobierno. Y no voy a entrar en las medidas que se tomaron el jueves pasado, porque medianamente ustedes ya las conocen, más o menos saben quiénes han sacado algunas ventajas, otros que no, pero quiero señalar una curiosidad en la cual casi nadie ha reparado. Cuando asumió Macri, tuvo una ayuda extraordinaria que ni siquiera el ministro de Economía, que era Pratgay, la había imaginado o la había buscado. La promesa de los exportadores de granos y de aceites de que le iban a poner 10.000 millones de dólares que iban a realizar para que la reserva del Banco Central fuera más voluminosa. Todo para abrir el cepo. Ahora, los mismos exportadores, los mismos productores en alguna medida y sobre todo los mismos aceiteros, dicen que de acá a fin de año va a haber una garantía para que la Argentina pueda contar con 3.000 millones de dólares de liquidaciones de los granos que están, en algunos casos, hace años almacenados. Además de las retenciones, apenas el 3%, me parece que les dieron algo más con el tema de los derechos de exportación, sobre todo a los aceiteros, que son los más vivos de esta película, que fueron los protagonistas de la vieja película con Pratgay y Macri, y son los protagonistas de la película actual. Pero si en aquel momento querían abrir el cepo, ahora colaboran para mantenerlo más cerrado. Medio disparatado, loco. Y como escribió mi amigo Pepe Seaba Serrate, es de una injusticia monumental con aquellos que liquidaron sus exportaciones, con aquellos que en lugar de quedarse sentados sobre los hilos, liquidaron. Esos son perjudicados en relación con los nuevos y mucho más en relación con los del negocio de las aceiteras. Ahora, también en eso participa China, porque China también en aquella época de Pratgay se puso como prestamista de última instancia, pusieron el swap de China, creo que hasta inclusive se llegó a usar algo, también los chinos para abrir el cepo. Y ahora prometen lo mismo o algo parecido de préstamos para cerrar el cepo. Pero claro, también ahora ellos exigen algo a cambio. Quieren que le faciliten obras, sobre todo una central nuclear en Atucha, que cuesta nada más y nada menos que 8.000 millones de dólares, cuando posiblemente con otro tipo de central de 1.000 millones de dólares se pueda dar el mismo servicio del ciclo combinado. Pero esa es una discusión técnica. Lo cierto es que los chinos, de una manera o de otra, están avanzando sobre la Argentina, cuestión que seguramente les preocupa a los americanos, pero mucho más les preocupa a los empresarios argentinos, porque los chinos vienen con obras gigantes. Solo y eso es más deuda.
y una tasa de interés que parece irrelevante, pero que después al fin del día es tremenda. ¿Por qué necesita tanto dólares Alberto Fernández? No solo para impedir el drenaje de las reservas, sino porque quiere llegar al primer trimestre del año próximo. Quiere que entren los dólares de la cosecha gruesa, quiere que se arregle el tema con el Fondo Monetario Internacional y estar limpito de cuerpo, él y Cristina, para ganar las elecciones de medio término. Porque si no ganan las elecciones de medio término, van a tener problemas. Este es un esquema optimista, soñador. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana con los mercados y con la economía en la Argentina, con estas nuevas medidas insuficientes que tomó el gobierno. En la edición pasada hicimos un relevamiento a través de Javier García sobre las declaraciones de Felipe Solá y no mencionamos el tema de Venezuela. En esta ocasión, como explotó el tema del embajador Carlos Raimundi en la OEA, que se pronunció a favor del gobierno, de la dictadura o de lo que quieran, de Maduro, que negó el tema de los derechos humanos o por lo menos decidió soslayarlo, se armó un verdadero, no quiero usar la palabra, voy a usar una palabra italiana que se llama casino, que en castellano es quilombo. Un quilombo porque lo tuvieron que rectificar el presidente, el canciller, y él mismo después se desdijo. Nadie renunció. Primero porque en este gobierno parece que la consigna es que no renuncie nadie. Pero bien vale la pena recordar esto que tenemos hecho con Javier sobre este personaje Raimundi, que fue 5 veces diputado y 5 veces por 5 partidos o agrupaciones políticas diferentes. Un hombre que estuvo con los radicales, que estuvo con Carrió y que no tiene ningún empacho ni se pone colorado en estar con Cristina de Kirchner, que además lo motiva y lo preserva. Veamos la nota con Javier. Javier, en el último programa vos hiciste una suerte de radiografía con las propias declaraciones de Felipe Solá y te olvidaste de un episodio que era estas contradicciones que a menudo tenía la Argentina con relación al gobierno venezolano. Esta semana se profundizó esa contradicción entre este embajador tan particular que es Carlos Raimundi, el presidente de la Nación que lo desmintió y por supuesto el propio canciller que acompañó al presidente. Pareciera ser alguna especie de error de cálculo de parte de Alberto Fernández porque lo que dijo Raimundi en el seno de la OEA, en su discurso avalando o defendiendo al régimen de Maduro en Venezuela, son palabras muy parecidas a las que utilizó Felipe Solá una semana antes en una entrevista que le dio al diario Clarín. Porque indudablemente estamos hablando de un país que ha sufrido y sufre desde hace mucho tiempo un fuerte asedio internacional, amenazas de intervención. Lo que no deberíamos hacer desde nuestra perspectiva es eliminar las condiciones del contexto. Discuten sobre si Maduro es dictador, si el régimen tortura y mata gente, que está además absolutamente probado. Pero no se preocupan porque en Venezuela tienen problemas de agua, tienen problemas de luz, tienen problemas de gas. ¿Qué es lo que le pasa en la cabeza a Alberto Fernández y al propio Solá? El informe de Bachelet que hizo para la ONU dice todas estas cosas que decís vos, habla de los cortes de luz, de la falta de agua, de la falta de acceso a los derechos humanos, y además habla, por supuesto con gravedad, lo acusa al régimen de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Felipe Solá dijo que el informe no se hizo in situ como una forma de relativizar las observaciones del informe, porque no fueron a hacerlo a Venezuela, y además dice que ellos eligen no llamarlos crímenes de lesa humanidad. Desconocemos cómo elige llamarlo Felipe Solá a los crímenes del régimen de Maduro, pero es parecido a lo que dijo Raimundi, que justifica todas estas cuestiones en términos de la intervención extranjera, que es las mismas palabras que usa Felipe Solá cuando habla de Venezuela. Raimundi fue 5 veces diputado por 5 partidos distintos.
estuvo con los radicales, viene del tronco balvinista, estuvo con Bordón y Chacho Álvarez, estuvo con Carrió, estuvo en el Frente Grande, en el Frente Amplio, en el Frente de la Dimensión Desconocida, y ha terminado con los kirchneristas. Después de todos esos cambios, lo único que dice es que no hay crímenes en Venezuela. Comparte esa característica de multipartido con Felipe Solá. ¿Te acordás que te contaba que Felipe Solá fue electo por 3 partidos diferentes? Bueno, Raimundi tiene un récord superior al de Solá, y sea una característica con esta cosa de embajadores que fueron radicales y que ahora están defendiendo al kirchnerismo. Los más notorios quizás sean Raimundi y Ricardo Alfonsín. Y si te fijas un dato, ¿quiénes son los últimos candidatos a presidente del radicalismo puro que vos recuerdes en los últimos 20 años? Bueno, uno Alfonsín. Ricardo Alfonsín, hoy embajador kirchnerista en España. Y el otro, ¿te lo acordás? Que sacó un 1% en la elección a presidente. Leopoldo Moró. Fíjate lo que son los últimos 2 candidatos radicales puros, hoy son kirchneristas. Habla un poco también del fenómeno del Partido Radical, ¿no? Convengamos, como cierre, que Raimundi sigue la filosofía de Felipe Solá, porque después que le enmendaron la plana, en lugar de renunciar, ya que tiene tantos principios, dijo que se acomodaba a lo que decía el presidente, con lo que quiere decir que vale el lema de Felipe Solá: hay que hacerse el boludo para seguir en política. O como decía Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta los puedo cambiar. Aquí estamos, olvidándome yo de algo en esta noche agitada, por semanas tan complejas, de una novedad importantísima. Alberto Fernández, casi con seguridad, va a visitar China en marzo del año que viene. No se sabe si hará una visita de jefe de Estado a otros países antes. Tal vez no lo haga. Es para él muy importante, y sobre todo para Cristina y para la embajada, que cada vez incorpora mayor cantidad de personal, porque imaginan que el desarrollo entre la Argentina y China va a ser muy importante. Y también para China es importante, porque Xi Jinping es la primera visita en apariencia que va a aceptar de jefe de Estado desde que empezó la tragedia del virus. Y ahora vamos a lo que les había prometido. Quizá uno de los reportajes más singulares que vayan ustedes a ver. Casi imperdible, porque plantea una cuestión interna del gobierno de los Fernández como no se ha visto antes. Y es hecha por alguien que tiene hormonas, voluntad y coraje que no se observa en otros dirigentes de la oposición. Me refiero a esta charla imperdible, insisto, con Guillermo Moreno. Vos sabés que te estoy leyendo últimamente y te noto como más crítico que los críticos opositores del gobierno. ¿A qué se debe ese fenómeno? Nosotros lo que estamos haciendo es, en la acción política y en nuestros artículos, cumpliendo el rol de la política. Porque, mira, para contarte lo que pasó, Roberto, están los historiadores. Sí. Para contar lo que están pasando ahora están ustedes los periodistas. Para contar lo que puede pasar está la política. Ese es el arte de la política. Y la política medio que se mezcla entre una bolsa de trabajo de aquellos muchachos que por pertenecer a la política pueden vivir distinto a que no pertenecer, y en no contar lo que va a pasar. Entonces se pierde el rol de la política para no arriesgar. Impresiona que alguien cercano al gobierno, digamos de la misma afinidad ideológica o partidaria, sea más duro que, o que son muy blandengues, los Pratgay, los Lustó, los, ¿cómo se llama?, Duhovne. Eso es lo que a uno lo sorprende, que vos sos más terminante en ese plano. Que ¿sabés qué pasa? El radicalismo ya fracasó. El PRO fracasó. Si fracasa esto, que algunos piensan que es peronista,
Por suerte el presidente aclaró que es socialdemócrata. Pero claro, Sí. en el imaginario está que es como un gobierno peronista. Y alguien tiene que decir, mire muchacho, que si fracasa esto, no fracasa el peronismo. Porque si no, las dos únicas estructuras en condiciones de gobernar la Argentina son la Iglesia y el peronismo. La Iglesia no puede gobernar, no vas a poner a los obispos a tomar decisiones terrenales. No. Entonces queda el peronismo. Por suerte, Alberto Fernández ya aclaró que él es socialdemócrata. Nos queda a nosotros los peronistas ser muy terminantes. Mire, este no es un gobierno peronista, por esto y esto. Claro, cuando vos lo decís con esta categoría, bueno, categóricamente, bueno, pasa esto. Y el resto de los muchachos, ¿qué les pasa? Les pasa que quieren que sea peronista. Entonces no es que vienen diciendo, no, mire, las políticas que están haciendo es una continuidad de las de Macri, por lo tanto no puede ser peronista. No, ellos lo que tratan de señalar es que es peronista. Y bueno, es su juego. Entonces nos toca a nosotros decir con precisión, mire, si Alberto Fernández, nadie lo desea, pero si fracasa, ojo, no tenemos nada que ver los peronistas. Vos sabés que uno tiene la impresión personal de que vos te sentís defraudado, obviamente por Alberto Fernández, inclusive porque reconoce que no es peronista, más allá de que cante la marcha. Pero el tema es que la mayor parte de la gente en la Argentina piensa que lo que gobierna, por lo menos, es un dúo de Alberto Fernández y Cristina. Y gran parte superior piensa que la que gobierna o la que manda es Cristina. En consecuencia, tu defraudación no solo es doble, sino en particular de alguien que en alguna medida la tenemos reconocida como peronista. No estoy defraudado con Alberto porque lo conozco hace 30 años y yo sabía que Alberto es esto. Alberto no le está mintiendo a nadie, ¿eh? Te puede defraudar aquel que vos tenías expectativa y no las cumple. Yo dije el día que Cristina lo eligió, el día que Cristina lo eligió ese sábado, a la tarde dije, Cristina eligió el peor. El peor. De las opciones que tenía, eligió el peor. Entonces, bueno, este es un Alberto Fernández puro. Que vos lo podés sintetizar y decirme, Alberto Fernández es un muchacho que piensa que toca bien la guitarra. Y encima se rodea de un equipo que no le dice, mirá, Alberto, no grabes, vos tocás la guitarra para un sábado a la noche entre nosotros, con una empanada y un vino, pero no para que grabes un video. Es que él piensa que toca bien la guitarra, él piensa que sabe de economía. Mira, hoy hizo un artículo en un medio digital diciendo, no, Kirchner me mandaba a hablar con Labaña porque Kirchner no entendía muy bien la macroeconomía. Y entonces yo se la traduje. Pero Alberto, ¿qué estás diciendo? Pero, él piensa que sabe de economía, que se junta con los obispos y le enseña teología. Bueno, es un muchacho, a mí no me defraudó. Esto es Alberto Fernández Puri. Cuando dijeron, mire, contestando la otra parte de la pregunta, sí, esto en realidad es un dúo que gobierna, dije, no, un momentito, el Poder Ejecutivo es unipersonal. El problema de Alberto Fernández no es que no lo van a dejar tomar decisiones. El problema de Alberto Fernández es que toma decisiones. El problema serán las decisiones, se está comprobando. No estás ante la 125 donde el gobierno quiso tomar una decisión y no tuvo el poder para poder implementar la decisión. Acá todas las decisiones que tomó Alberto se implementaron y estas son las consecuencias. Vos, como dirían en el tango, le diste los mejores años de tu vida al peronismo y sobre todo a la gestión de Néstor y de Cristina. Y además pusiste el pecho más que otros. ¿Por qué razón no te han convocado a vos? Es que no puedo estar en un gobierno socialdemócrata. Yo soy de proyectos colectivos. No es que le di los mejores años de mi vida, le di mi vida. Yo empecé a los 14 y cuando Dios me convoque y me dé el último don, que es el don de la muerte, voy a estar sonriendo y le voy a estar diciendo al movimiento y a mi familia, di un buen combate, di el buen combate, no cambié. Di el buen combate y no cambié. Porque aparte tenemos razón. Porque si vos me dijeras, no, mirá, en realidad vos estás equivocado. Pero escúchame, cuando Perón, de las entrañas de este pueblo maravilloso, como decía Miguel Ángel cuando le dijeron, pero ¿y de dónde saca esa obra? No, yo lo único que hago es descubrirla, está en la piedra. Perón dijo lo mismo de la doctrina, 70 años después tenemos razón. Los ortodoxos marxistas me llaman y dicen, mire, no solo ustedes los peronistas tienen problemas con que este se dice peronista,
Nosotros, a este le dicen zurdo, y el problema es que de zurdo no tiene nada. Le dicen marxista, y de marxista no tienen nada. Nosotros tenemos tanto problema como usted. Y te llaman los liberales, y te dicen, ¿sabe, Moreno? Esa frase que usted dice, repite la de Perón, que ojo que no podés ser libre si la comunidad no es libre. A nosotros nos está pegando muy duro, ¿eh? Esto de la libertad individual, sin que haya una libertad colectiva. Cuando usted dice un pueblo libre de un gobierno esclavo, con un gobierno esclavo, nos convoca. Cuando nosotros le decimos a los liberales, pueblo libre, no tu libertad individual nada más, obviamente que el libre albedrío, pero en un marco de libertad, con un gobierno esclavo, también le estamos contestando sobre el rol del Estado en la economía. Por eso no tenemos ningún problema en defender la propiedad privada. Lo que en todo caso le decimos al modo de producción capitalista, que es el más eficiente en términos de ordenamiento de la producción para sacar los bienes y servicios, cuidado que son muy ineficientes en la distribución, y ahí somos justicialistas. Pero para conseguir una justicia distributiva, obviamente que hay mérito. Obviamente que tiene que haber un esfuerzo, obviamente que el hombre tiene un derecho natural de acceso a lo mínimo indispensable para su supervivencia. Y eso es el justicialismo. Para hacerlo más pintoresco el programa, vos el otro día en el reportaje con Fontevecchia dijiste que la definición de Alberto era que pensaba con la izquierda y firmaba con la derecha. Claro. Yo creo que esa es una súper definición del general, cuando el general decía hay que poner el guiño para la izquierda y doblar por la derecha o viceversa. El general no decía eso para nosotros. Dice, algunos dicen que, pero no para nosotros. El general nos enseñó la doctrina. El problema de Alberto es hasta casi fisiológico. Él dice que escribe con la derecha, pero piensa con la izquierda, pero piensa con la derecha. Mira, en casi todas las cosas que está haciendo Alberto, se demuestra ese comportamiento. Cuando nosotros le cantamos Piedra Libre y le decimos, mirá, cuidado con esto, ¿eh? Porque la socialdemocracia y el neoliberalismo se encontraron en el consenso de Washington, esto no es casualidad. Lo que pasa es que hay cierta pereza intelectual. Mirá, los que ganaron la Guerra Fría, porque no hay duda que hay victoriosos en la Guerra Fría, si vos lo querés poner con nombre y apellido, no hay ninguna duda que fueron Reagan y Juan Pablo II. No hay ninguna duda, son los dos actores centrales. Ahora, no son los que hicieron la nueva arquitectura del mundo. Ahí es el gran triunfo del neoliberalismo y de la socialdemocracia, que se juntaron para hacer el consenso de Washington. Unos ganaron y otros armaron la globalización. Si vos ves la gestión, con todo, de Aníbal Ibarra y de Rodríguez Larreta, mirá, no hay diferencia en esa ciudad, que hacías un festival más en la plaza, que ahora no podés, que alguna cosita, mira, son lo mismo. Esta ciudad no tuvo alma, ni con Aníbal, ni la tiene ahora, no tiene alma. Vos podés tener la policía con ese uniforme que parece repartido de pizza, que te ponen florcita, que te dibujan pileta, pero no tiene alma. No tiene alma. ¿Y por qué no tiene alma? Y porque la niegan al alma. Porque ellos son de los que piensan que en realidad el cuerpo es solo materia, y son los que piensan que un gobierno no precisa doctrina. Entonces, vos tenés a Alberto Fernández diciendo, no, el jefe de gabinete de gobierno es mi amigo y es un buen administrador. Y yo lo que digo, para un buen administrador, vos en el consorcio también tenés un buen administrador, pero no reemplaza a los propietarios. Son muchachos muy raros. Y se juntan desde conceptos muy particulares. ¿Y nosotros qué somos? Y nosotros somos los principios y valores. ¿Por qué el peronismo tiene vigencia? Por los principios y valores. ¿Cómo vos vas a pensar? Pero Alberto, ¿cómo vas a pensar que entre salud y economía no tenés que elegir la salud y olvidarte de la economía? Pero ¿cómo te olvidás de Carrillo? ¿Pero con qué economistas te juntás? Si los economistas peronistas lo primero que piensan es en el hombre, en la familia y en la comunidad. ¿Cómo vas a pensar que los economistas peronistas, cómo vas a pensar vos que vas a tener buena salud si no tenés buena economía? Te lo enseñó Carrillo hace 70 años. Si no tenés buena economía vas a abrir la canilla y no va a salir agua. Bueno, este es el problema de cuando se juntan a hablar entre ellos, ¿está bien? Dentro de poco Alberto Fernández va a estar explicando, como lo dijo también en Perfil, que los pueblos discuten la eternidad. Y vos has tenido a lo largo de los últimos 50 años miles de reuniones, nunca debatiste la eternidad y nunca lo viste en el seno del pueblo,
que neguemos el último don, que es el don de la muerte. ¿Quién quiere ser inmortal? ¿Pero qué les pasa a estos muchachos? Esto no termina acá, falta un poquito más. Estoy medio atosigado, como diría la Isabelita Martínez, por el reportaje y porque además necesito en el respiro darles una novedad. Me olvidé que el 17 de octubre una persona que acompañó a Macri, no digo repentinamente, pero que se identificó absolutamente con Macri, como Miguel Pichetto, el 17 de octubre va a recordarse a sí mismo como hombre del justicialismo, del peronismo, y por lo menos va a sacar una solicitada para ver de qué modo mezclan determinadas ideologías, sospecho, crea un partido, se asocia a una iniciativa, no lo sé, pero el 17 de octubre Pichetto de un modo u otro vuelve a estar cerca del peronismo, sin dejar de estar con Mauricio Macri. Vamos a seguir con la última y más breve diálogo con Guillermo Moreno. Realmente una joyita. Si yo en este momento siento que la Argentina no tiene que pagar nada, porque prometió que va a pagar más adelante, si en este momento el mundo está con una tasa cero, ¿cómo es posible que a la Argentina le vaya tan mal? El problema es que nosotros tenemos una supercrisis. El problema de la Argentina no es financiero, que es lo que resolviste vos con el tema de la deuda, pateando para adelante. El problema es económico. Los negocios en la Argentina, ¿por qué no son rentables? Y bueno, porque entre otras cosas no tenés un tipo de cambio competitivo. Ahora, si vos decís, bueno, voy a poner un tipo de cambio competitivo, pero no se haces un acuerdo de precio y salario, e inmediatamente el tipo de cambio competitivo se te va a los precios, lo único que hiciste fue destruir los ingresos populares y te quedás sin mercado interno. Esto el peronismo lo tiene estudiado y desde ya, por eso el 1 de junio, le presentamos un plan económico, después que Alfonsín dijo que esta economía era radical, Ricardo Alfonsín, dijo que esta economía era radical. Nos juntamos los economistas del peronismo y le hicimos el aporte al presidente, porque vos y yo, más los que nos están escuchando, sabemos que con las radicales podés contar, menos que le dé la economía. Si vos le das la economía, ya sabe cómo termina. Y esto te lo dicen los empresarios, los trabajadores, le dimos un plan económico. El problema es que hoy, en el único lugar donde tenés algo de rentabilidad es en la Pampa Húmeda. Después, cuando vos haces cualquier evaluación de proyecto, te da mal. ¿Y por qué? Y porque tenés una supercrisis, un déficit fiscal espantoso, superior al que tenía Alfonsín cuando tuvo que entregarle la llave a Menem. Y tenés un déficit de sector externo que es peor que el que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. Entonces, esto no se resuelve porque vos tirás la pelota para adelante. Acá no tenés un problema financiero, tenés un problema económico. Y esto se resuelve con buena economía. Hasta que no haga buena economía vamos a seguir así. Ahora, cuidado, porque en algún momento la realidad se impone, ¿eh? La realidad la tenemos mañana, lunes. Desde hace 48 horas se tomaron nuevas medidas, para mucha gente insuficientes o no. En 10 días, si sigue este drenaje de reservas, si sigue esta situación del tipo de cambio, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Quién se va? ¿Pelle? ¿Se va Guzmán? ¿Quién se va? Porque esto es una crisis fenomenal. No lo sé. Si irán Pelle, si irán Guzmán, si tenés reemplazo. Hay que ver, si es 10 días, 20 días, y capaz que nadie quiere agarrar. Hay que firmar en el Banco Central, y hay responsabilidades legales, Vos como ministro de Economía, bueno, qué sé yo, pero en el Banco Central tenés que firmar y tenés que tener la firma del directorio. Cuidado con eso, Vos tenemos la suficiente edad para que en el 2002 acordarnos que en las líneas del Banco Central no sabían cómo generar las circulares. ¿Vos te acordás? No había. Sí, claro. Ojo con esto, porque por ahí te quedás sin que nadie quiera, porque ahí hay responsabilidades legales. Entonces, cuidado con esto, porque entonces vas escalando en la toma de decisión. Por eso te digo, mira, la realidad se termina imponiendo. Vos podés estar 6 meses sin pagar el alquiler. Y vos tenés techo. Ahora, en el 7º, cuando te desalojan y tenés que vivir en la plaza, ya no te endeudas más, pero no tenés techo. El problema del déficit fiscal no es que vos no hacés el gasto. Vos el gasto lo hacés, no lo cubrís, entonces tenés déficit. Ahora,
cuando te lo dejan de financiar porque no te prestan más, o no te entregan la mercadería, porque otra manera de que te financien el déficit es, te entregan y vos no pagás, te entregan y no pagás. Ahora llega un momento que se cansa y no te entregan más. Si no te entrego más, ¿qué haces con los hospitales? ¿Los cerrás? ¿Qué haces con la educación? ¿La cerrás? Ojo con eso. Ahora, para eso tenés que tener una visión integral. Claro, si en tu vida hiciste un cheque, si en tu vida estuviste sentado en el directorio de otra compañía, si en tu vida pagaste una quincena, todas estas cosas es como que vos pensás que son fantasía. Y no son fantasía, muchachos. Te puedo cerrar la nota diciendo que te falta decir que tampoco está el tipo que trabajó 8 horas durante un tiempo y que obviamente vos lo estás definiendo, Alberto Fernández, como un inquilino que no paga el alquiler y que tarde o temprano eso tiene un corte. Y es más corto que largo, más temprano que tarde. Esto, porque del otro lado está el peronismo diciendo, miren muchachos, que nosotros no tenemos nada que ver. Que vos me digas, no, mira, ahora quieres ser presidente del Partido Justicialista, pero si sos presidente de la República, el encadenado es al revés. Presidente del partido, después presidente de la República, no a la inversa. Si ya tenés el todo, pero no entiendo qué temor, al contrario, es presidente de parte y presidente del Partido Justicialista. Ahora vos te das cuenta el partido que había construido Alberto Fernández, que se llama Parte. Pero sí. ¿Cómo con una parte vas a construir el todo? ¿No terminó de comprender que el todo es superior a la suma de las partes? Parece que no. Sí. En fin, casi sin aliento uno se queda después de escucharlo a Moreno y además asociando algunos de sus términos o conceptos con otros que parecen o que siempre parecieron demasiado opuestos al pensamiento del justicialismo, que es, por ejemplo, el tema del déficit. En fin, eso es para una discusión posterior, pero vemos que, como diría Cristina, hoy que estoy recordando al género femenino, todo a veces tiene relación con todo. Antes de entrar en otro capítulo del programa, quiero hacer una mención, algo que viene, un rum que hay en la sociedad, relativo a la posibilidad de que, bueno, si esto no funciona, si esto va mal, en alguna medida la coalición de Massa, Cristina y Alberto van a tener que encontrar una salida. Y que una de las salidas es, bueno, le decimos a Massa que deje de ser titular a fin de año de la Cámara de Diputados y que se incorpore como jefe de gabinete, de tal modo que la Cámara de Diputados elige titular del bloque peronista, la mayoría, y lo designa a Máximo Kirchner. Con lo cual, en la línea sucesoria, si se llegara a ver una hipercrisis y se va Fernández y otras hipercrisis que acompañe y que se vaya Cristina y también la vicejefa del Senado, quedaría Máximo Kirchner como presidente. Quiero hacerles algún tipo de explicación. Primer punto. Al margen de que esta es una coalición de 3 partes, porque nadie quiere asumir que es el responsable de lo que está pasando en la Argentina, ni Fernández, ni Cristina, ni Massa. La realidad es que Massa hizo un cambio. Él no se hizo elegir, como era habitual en la Cámara de Diputados, presidente por 1 año. O sea que él no vence su mandato a fin de año. Se hizo elegir por 2 años. Vence después, en el 2021. Por lo tanto, algunos, yo creo que tienen que traer a la Marina Británica para convencerlo a Massa de que tiene que dejar la Cámara de Diputados para ser jefe de gabinete de Alberto Fernández y de Cristina y estar a tiro de decreto y de la lapicera de ellos. Punto acá y vamos a otra cuestión. Antes, ¿por qué no nos entretenemos? Y le pedimos al director que nos pase la frase de la semana que eligió Javier García, que me parece que es más interesante en este momento ubicarla ahora antes que ponerla en el final del programa.
La frase es una curiosidad que nos dejó Sergio Massa, que cuando determinó que los diputados o que los legisladores argentinos no pudieran tampoco comprar los benditos $200 que se permitía, dijo que nadie tenía coronita en la Argentina. En estas mismas semanas se conoció la declaración jurada de Máximo Kirchner, que teniéndola en cuenta, sí, que declara además casi como $3 millones, 270 millones de pesos, alrededor, 26 propiedades, Máximo sería alcanzado por el impuesto a la riqueza, este impuesto único y que él mismo impulsa. Lo curioso es que esta alícuota excepcional alcanza, según los cálculos que se hacen, a 9.000 personas, a las 9.000 personas más ricas de la Argentina. Teniendo en cuenta más lo que decía Massa de las coronitas, Máximo, al que no se le conoce que haya creado un fármaco, ni haya creado una empresa como Mercado Libre, ni siquiera una empresa de otras características similares, es uno de los 9.000 personas más ricas de la Argentina, y siendo hijo de 2 políticos históricos de la República Argentina. No, eso revela en todo caso, Javier, la pobreza de la Argentina, no tanto la riqueza de Máximo Kirchner. Hasta aquí hemos llegado al tema nacional. Nos falta todavía la crisis de la semana pasada para Cristina y Fernández con la justicia. Antes, sin embargo, hay un tema que puede sacudir al mundo, que es el COVID que él se le aplicó, que se inoculó en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy todos vimos, después de 2 días de conocida la noticia, que salió en una suerte de camioneta para saludar a sus fanáticos, seguidores que estaban alrededor del hospital militar donde está internado. Para algunos es parte de una evolución. Quiero decirles, sin ser médico, que la enfermedad todavía no se le desarrolló a Donald Trump. Ténganlo en cuenta. Y que los políticos hacen cualquier tipo de cuestión, sobre todo en periodo electoral, para no perder votos y para que mañana no haya un nuevo desastre en la bolsa de Nueva York. Sobre esto y sobre la candidatura de Trump, el debate con Biden, hemos elegido una charla con quien fue canciller de la Argentina, quien fue embajador de la Argentina en Europa y vicepresidente de la Nación. Y que además sigue el tema de los Estados Unidos porque tiene familia, amigos y va a menudo a ver la política norteamericana. Me refiero a Carlos Rucauf, que nos va a contar su visión de quién gana y la nefasta visión también de que en los Estados Unidos puede haber mucho más trampa que en las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace 30 años. Vos sabés, Carlos, que yo sé la razón por la cual vos estás a favor de Biden. Porque el negocio de Biden es la sonrisa. Y vos te has ganado la vida en la política sonriendo. ¿Me estoy equivocando? No, yo no estoy a favor de Biden. Trato de analizar objetivamente lo que está pasando en un país tan complejo como Estados Unidos. Y lo que digo es que ahí se elige por colegio electoral y Biden está adelante en todos los swing states. Así que yo no solamente creo que Biden gana, creo que gana por una gran diferencia. ¿Vos no prevés ningún tipo de situación compleja en las elecciones, si son reñidas? Porque en realidad en Estados Unidos se vota peor que en la peor época de la provincia de Buenos Aires. Primero porque vota el 50% de los que pueden votar. De ese 50%, muchos votan por el correo y me parece que hay, como dice Trump, bastante tramoya. 2 cosas. En primer lugar, el voto por correo en Estados Unidos es muy seguro. El correo de Estados Unidos es prácticamente sagrado, es un delito federal gravísimo con pena de prisión el que modifica algo del correo. Y después es verdad lo que vos decís, que la decisión es estatal, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, que aunque tenga mayoría republicana es muy seria, es la que decide este tema. Lo que sí podría ocurrir es que no se sepa el resultado electoral hasta el 20 de enero, que es la fecha de transmisión de mando. Si esto ocurriera así, sí, si esto ocurriera así, asume el 20 de enero Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Carlos, hay un misterio
¿Por qué ganan los republicanos en Florida y la diferencia en otros estados es abrumadora a favor de estos sectores minoritarios que en Florida son mayoritarios, pero piensan distinto? Hay dos motivos por los cuales Florida, como le dicen ellos, es un swing state. En primer lugar, no siempre votan igual, han votado en diversas formas, pero es verdad, como vos decís, que hay un predominio republicano. De hecho, uno de los mejores dirigentes políticos de los Estados Unidos, Jeb Bush, fue gobernador de la Florida y no llegó a candidato presidencial porque gana Trump las primarias. Ahí es muy importante entender que es muy definitorio lo que pasa con Cuba y con Venezuela. Esto es, hay dos grandes colectividades absolutamente anti-Castro y absolutamente anti-Maduro que pueden definir una elección. Por eso es de prever algún pronunciamiento muy duro de Biden sobre Maduro, cosa que ya hizo antes, hace un año, diciendo que era un dictador y reconociendo a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Claro, pero todo el mundo recuerda que fue Obama y Biden quienes reanudaron los vínculos pacíficos con Cuba, por ejemplo. Bueno, eso le costó a Hillary Clinton perder la Florida. Bueno, suponemos que ahora va a ser distinto. ¿Cuál es la razón por qué ahora es distinto? El problema más grande de Trump, yo lo dije hace 2 meses, Trump es quien pierde la elección, no Biden quien la gana. Trump ha cometido algunos errores gravísimos. El primero es no reconocer la gravedad de la pandemia que ahora lo ha hecho internar en un hospital. En el último debate, el lamentable debate presidencial que fue realmente una cosa horrorosa, una de las cosas que a mí me quedaron grabadas es la discusión sobre el barbijo entre ambos, ¿no? Trump decía que sí, Biden estaba siempre escondido atrás de un barbijo y él lo saca de bolsillo cancheramente. Bueno, ahora meterse entre las multitudes y no usar barbijo lo mandó al Walter Reed. ¿Qué ocurre si de pronto se muere Trump antes de las elecciones? ¿Va su candidata? No. Si Trump muere antes de las elecciones, hay un problema muy complicado porque hay estados que están obligados a votar a uno u a otro según lo que haya pasado en la elección. Y no hay tiempo de cambiar una boleta. Entonces, es muy complejo. Ahora, si muere Trump después de una elección y hubiera ganado su partido, porque si su partido no tiene los 270 congresales, no tenemos nada que discutir. Pero si su partido tuviera los 270 congresales, ahí tiene la posibilidad de, la más lógica, nominar a su candidato a vicepresidente, o podría reunirse otra vez la convención republicana, sería muy insólita elegir otro candidato. Yo imagino que en una hipótesis tan dramática, donde va a quedar todo en manos de Pence, Mike Pence sería el candidato más lógico. Lo que pasa que, insisto, que eso solamente ocurriría, no solamente en la hipótesis, esperemos que no ocurra, de que Trump fallezca, sino que además su partido saque los 270 congresales, cosa que yo creo muy difícil, ya que están perdiendo en Arizona, Colorado, Ohio, Florida, Georgia. La verdad que veo Florida más o menos. Todo es más o menos, pero estados que Trump le ganó a Hillary Clinton, algunos con poca ventaja, otros con mucha ventaja, hoy están muy dados vuelta. No, insisto, no tanto a favor de Biden, si uno ve las encuestas de opinión, sino en contra de Trump, porque además del tema que hablábamos antes, Trump cometió 2 errores muy graves para ese país, que quizá para nosotros no sean tan graves. Para ellos, no tomar con seriedad a los veteranos de guerra es un tema muy grave. Acá que nos hemos olvidado de nuestros veteranos, evidentemente no es igual. Y en Estados Unidos, además, no pagar impuestos adecuadamente es algo gravísimo. Es el delito por el que Troca pone a la cárcel, no por sus homicidios. Y Trump claramente no puede mostrar sus declaraciones de impuestos. Bueno, paremos con la futurología, veamos cómo sigue este proceso. Gracias, Carlos. Nos vemos en otro momento. Un abrazo grande. Ahora les pido que observen al doctor Wala
Sergio Uala, opinando con relación a este tema de la enfermedad de Trump. Una pregunta breve y una respuesta también grave, seria y breve, sobre la situación tan compleja que vive hoy Estados Unidos. Este episodio de Trump internado por el COVID, ¿en qué lo afecta a menos de un mes de las elecciones? En términos generales, el impacto es muy importante, pero la determinación de los republicanos en votar a republicanos y a los demócratas tiene que ver con aspectos que no van a ser modificados directamente por esto. Está muy estudiado, los votos están decididos muy previamente. Tiene que ocurrir algo muy severo para que el ser humano cambie el voto. Tiene que encontrarse algo que sea un escándalo, porque el voto tiene affecto societatis. Y hay estudios que demuestran que se le ha pasado cosas que dijo un demócrata a un republicano, pero le dijeron que era republicano y dijo, qué bien, es un republicano, y era un demócrata. Y cuando pasó al revés, demostraron un discurso de un republicano a un demócrata, estuvo de acuerdo y después le dijeron, no, mire, es republicano. El voto es bastante inmodificable. Antes de ir a un corte y esperar a lo mejor que va a venir de este programa, les voy a mostrar un spot publicitario a favor de Trump, bastante simpático, pero que vale la pena antes de que vayamos al corte. Por favor, director. And reach in and pull and rub my leg down so it was straight, and then watch the hair come back up again. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o Banca Internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís, nosotros estamos cerca. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos.
Aunque todas las semanas decimos que la semana pasada fue la peor del gobierno y que la próxima está con expectativas negativas, la realidad es que pasó en la economía y pasó en la justicia. ¿Por qué razón? Porque hubo un fallo de la Corte que no salió como quería Cristina. Los 5 miembros de la Corte, 5-0, votaron por el momento la inamovilidad de 3 jueces que Cristina quería cambiar. Cristina y Alberto Fernández. Queda en suspenso esto, no los pueden mover y se espera un pronunciamiento de los 5 miembros de la Corte, no sé, dentro de 15, 20 días. Pero también en este caso, en esta semana, a Cristina la afectaron porque se mantuvo todo el tema del procesamiento por la cuestión de las coimas en la obra pública. Y también porque se confirmó que aquellos arrepentidos, aquellos que confesaron haber pagado coimas en la administración, a la administración de los Kirchner, no necesariamente se requiere de que haya un testimonio por escrito o con un escribano público. Vale lo que ellos dijeron, lo que ellos confesaron y lo que ellos firmaron. Quedan más cuestiones para Cristina. Queda la ampliación de la Corte, queda la reforma judicial y queda una agenda que cada día se le vuelve más incompleta y más difícil de resolver. Suspendo acá porque quiero despedirme con el doctor Guala, pidiéndole perdón a Javier con el análisis de un ministro que quedará para la próxima semana, y nos despedimos con Guala, con su análisis de estos 8 meses que pasamos encerrados y con un saldo no precisamente favorable para la salud de la Argentina. Gracias y buenas noches. Los dejo con Guala. La impresión que uno tiene es que no hay clases porque hay un problema político entre el gobierno de la capital y el gobierno nacional y el gobierno provincial, y hay como una suerte de celos sobre la efectividad de una estrategia política y otra. ¿Esto es así? Hoy por hoy, la falta de clases está afectando. La gran víctima de la pandemia, cuarentena y la falta de clases es la familia. Fíjese que 9 de cada 10 chicos les hace falta apoyo. Y 85% de los padres están presentando en este momento estrés severo. A los chicos no les va mejor. Fíjese que 76% de los chicos están con problemas de aprendizaje, 52% de aburrimiento, 42% de irritabilidad, 30% de síndrome de aburrimiento y abuso de pantalla, sedentarismo. Entonces, a los chicos no les está yendo bien. Entonces hay que pensar lo siguiente, no hay que bajarle el precio a la educación, porque la escuela es mucho más allá que una fábrica de conocimientos, un delivery de conocimientos. Ahora, después que pasamos 8 meses sin ir a la escuela, cuando ya está al borde del final de la escuela, ¿tiene sentido que se vuelva a la escuela? Es muy importante entender lo siguiente, el conocimiento puede esperar, lo que no puede esperar es la salud mental. Dentro del desarrollo y del neurodesarrollo, los chicos de 0 a 8 años tienen muchas más neuronas. ¿Por qué? Porque tienen que entender la sociedad, el idioma, los códigos, y eso se aprende en la escuela, que va mucho más allá de aprender matemáticas, geografía o lenguaje. Importa lo que es el aprendizaje social, importa lo que es la capacidad de empatía, importa la inteligencia emocional. Por supuesto que importa el aprendizaje, pero el aprendizaje puede esperar y hay que estimular mucho el neurodesarrollo. Nació como una pulpería y se convirtió en un amplio barrio con una hinchada verde. Lugar de ensueño, proyectos, alegrías y esfuerzos. Una de las zonas más buscadas por la demanda y siempre en la mira de los desarrolladores. Con monumentos impactantes y una de las avenidas más lindas de Argentina. Un barrio con sol propio en el que vivieron artistas aclamados, la mayor defensora de los derechos de la mujer y hasta un recordado presidente. A Caballito no le falta nada. Pulmones verdes,
movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conoce todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.